¿cuántas veces nos hemos salido de la dinámica perfecta que Dios tiene para buscar nuestra propia salida a nuestro propio problema? A veces lo hacemos, ¿verdad? Y terminamos dando vuelta por un camino más largo. ¿Y sabes por qué a veces Dios te detiene? Porque el Señor no tiene dos planes para tu vida. El Señor tiene un solo plan. Y a donde sea que tú estés, Él te va a alcanzar para que tú cumplas con el propósito que Él depositó sobre tu vida. Te va a alcanzar en la discoteca, te va a alcanzar debajo del puente, te va a alcanzar donde quiera que tú te metas. El Señor te va a alcanzar. Alabado sea el Señor. Libro de Juan, capítulo 1. Honramos las vidas. Todo aquel que sacó de su tiempo para llegar a este lugar y recibir una palabra de Dios. Libro de Juan, iglesia, ¿lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Te damos a ti la gloria, la honra por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios amado, que tú nos hables en esta noche. Te pedimos que tú nos ministres en esta noche. Te pedimos que tú abras el oído de los oyentes, Señor, de todo aquel, Padre amado, que ha dispuesto en esta noche oír tu palabra, Señor. Que no sea cualquier palabra, sino que sea una palabra que toque, que liberte, que sane y que restaure tus hijos. En el nombre de Jesús, puede sentarse. Hoy vamos a hablar bajo el tema un solo camino. ¿Cuál es el tema? ¿Cuántos pueden creer eso en esta noche? Gloria a Dios. Que hay un solo camino, Jesucristo. ¿Cuántos testimonios hay aquí de quién es Jesucristo? Todos nosotros. Levante su mano. Diga: yo soy un testimonio de lo que Cristo hace en la vida del hombre. Amén. Usted es un testimonio vivo de lo que Cristo hace en la vida de alguien. Yo soy un testimonio vivo de lo que Cristo hace en la vida de alguien. Por eso el evangelio no es una farándula, no es un fanatismo, gloria a Dios. No es una religión, hermano, es una transformación. Alabado sea el Señor.
¿Cuántos han escuchado alguna vez? El evangelio es religión, el evangelio es fanatismo. Esa gente están locos, están locas. Alabado sea el Señor. Porque el evangelio es algo poderoso, hermano. El evangelio es algo inigualable. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Imagínense nosotros que estábamos en delitos y pecados. Lo que hace Cristo, sacarnos de las tinieblas para llevarnos a la luz admirable. Gloria a Dios. Y en víspera de que estamos ya en un tiempo donde mucha gente recuerda lo que Jesús hizo por nosotros, lo cual debemos hacerlo todos los días de nuestra vida, porque nosotros no celebramos una temporada ni celebramos una ocasión, sino celebramos a una persona. Amén. Se llama Cristo, gloria al Señor. Se llama Jesús, amén. Y el libro de Juan, capítulo 1 en adelante, fue escrito por el apóstol Juan, quien se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Todos sabemos que cuando Jesucristo viene a la tierra, en su corta edad, establece un ministerio a sus 33 años, gloria a Dios. Y de ahí él comienza a llamar a hombres a caminar con él. Y en esa travesía Cristo llama a 12 discípulos para que caminen a hacer la obra por la cual Él vino a la tierra. Pero habían 3 de estos hombres que eran los más allegados de Jesús. Y uno de ellos era Juan. Dice la Biblia que él era el discípulo que Jesús amaba. Y en este libro Juan comienza a declararnos la revelación de Cristo. De dónde vino Cristo, hermano, y lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Gloria al Señor. Y en este verso 1 él habla del verbo y que ese verbo era Dios. Amén. El versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. Diga conmigo, el verbo se hizo carne. Y en el verso 18 dice que el verbo, que este verbo que es Cristo, estaba en el seno del Padre. Gloria sea al Señor. Dándonos a entender que el Padre nos dio un especial tesoro. El Padre nos dio el Hijo, el unigénito del Padre, que estaba en lo más profundo de su seno, dice la palabra. Este Cristo nació en un pesebre, gloria a Dios, amén, por medio de una virgen, alabado sea Cristo, a través del poderoso Espíritu Santo. Dice la Biblia que Cristo vive 33 años y en 3 años Él vino a escoger a quienes pudieran hacer su voluntad y a quienes pudieran seguir el único camino, que es la verdad de Cristo. Entonces cuando Cristo viene, Él pone su revelación y Él trae la revelación del poderoso evangelio. ¿Y cuál era la revelación? Él vino a revelar quién era el Padre. Él vino a revelar el reino de los cielos. Amén. Él vino a revelar un pacto nuevo. Este Cristo del cual le hablo, dice la palabra, que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Amén. Él anduvo en el mundo, pero el mundo no le conoció. Pero nosotros que somos los gentiles, que no le conocíamos, amén, hemos recibido, hermanos, la plenitud de ser llamados hijos de Dios para salvación. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. El enemigo no quiere que usted diga eso. ¿Usted sabía? Porque el enemigo nos quiere mantener en las tinieblas. Pero ya usted y yo somos hijos del Dios vivo, alabado sea su nombre. Ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya Él se hizo hombre. Ya Él fue escupido. Él fue molido por nuestras rebeliones. Y ahora Él te dice, hay un solo camino el cual tú debes de seguir. Diga conmigo, un solo camino. Oh Santo poderoso.
Iglesia, Cristo rompió el velo, nos rescató de la muerte. Ahora no tenemos nada que impida que usted y yo entremos a la presencia de Dios. Porque ya Él rompió el velo que nos separaba, gloria a Dios, hermano, el velo que nos impedía entrar en su gloria. Él dice: yo rasgué el velo, ahora mis hijos pueden entrar a mi presencia. Por eso esto no se trata de una religión. No se trata, amén, de qué yo puedo hacer para acercarme a Él. Se trata de lo que ya Él hizo para que yo tenga un acceso de acercarme a su presencia. Usted tiene que entender esa revelación. No se trata de lo que usted haga, de los actos religiosos. Se trata de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya Él lo pagó todo por completo. Ya no hay deuda, ya está todo pagado, gloria a Dios. Entonces no se trata de lo que usted y yo hagamos. No se trata tanto de lo que usted pueda sacrificarle a Él, aunque el sacrificio es bueno. Pero se trata de lo que ya Él hizo, y por gracia usted y yo debemos de recibir. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Existen muchas religiones. Si yo me pongo a nombrarlas todas, tal vez dudaríamos un buen tiempo esta noche. Porque está la adventista, los mormones, los sabatistas, los testigos de Jehová, los budistas. Pero solamente hubo uno, iglesia, que nos llevó a la verdadera redención de pecados. En Cristo Jesús nosotros somos libres del pecado. Amén. El que murió y resucitó al tercer día. Entonces Jesucristo no fue un profeta más. No fue un hombre más que caminó sobre la faz de la tierra. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y su misión en la tierra no solamente era redimir al mundo de los pecados, sino también que Él quería que la humanidad conociera al Padre. Y el libro de Juan comienza hablando de Jesús, a quien en este libro se refiere como el Verbo, uno de los muchos nombres que tiene nuestro Señor Jesús. Y mire algo tan peculiar, que la preocupación del escritor de este libro, que era ¿quién? Juan, ¿verdad? La preocupación del autor de este libro es que el lector sepa quién es Jesús. Amén. Todos los versículos en este texto elogian y presentan a la persona de Jesús. Y el Espíritu Santo me ministraba que el único motivo o la única razón o el trabajo de la iglesia es dar a conocer a Jesús. Cuando la iglesia entiende y la iglesia tiene el conocimiento y la revelación de que su único trabajo es dar a conocer a Cristo, nosotros tenemos, aleluya, la ventaja por delante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos proclamando un evangelio que está vivo. Un evangelio que se proclama a través de la palabra predicada y a través del testimonio, dice la Biblia. La proclamación del evangelio es la predicación del mensaje de Cristo para salvación. Usted y yo, como cristianos, tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo. ¿Cuántos lo saben? Usted no viene aquí a la iglesia a solamente escuchar un mensaje, a solamente ocupar una silla. No, venimos a ser discípulos primero para después ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Predicando, proclamando el evangelio poderoso de Cristo Jesús. También este evangelio es proyectado a través del testimonio de los miembros. Y es la manifestación de que estamos viviendo de una manera, hermano, que refleje los valores del evangelio y no mis valores culturales, no mis valores familiares, amén. No esos valores que nos enseñaron. Entonces, por eso el Señor me hablaba y me decía
tenemos que trabajar a la manera de Cristo. Tenemos que seguir un solo camino, y ese camino no te puede desviar, gloria a Dios. Ese camino te tiene que mantener firme, mirando a la meta, mirando hacia adelante. Ese camino te tiene corriendo una carrera, que es la carrera de la fe. Pero nosotros como seres humanos a veces nos desviamos del camino, a veces nos salimos, amén. Así que yo quiero que mire a alguien y le diga: es a la manera de Cristo, gloria a Dios. No hay otro camino, hay un solo camino, y esa es su manera. Aleluya. Este evangelio debe ser predicado y vivido a la manera de Cristo. Por eso cuando usted viene a Cristo, su compromiso es con Él. ¿Cuántos dicen amén? Mi compromiso y tu compromiso es con Dios. Usted va a perder muchas cosas en el camino cuando tú te comprometes con Dios. Vas a perder familia, vas a perder amigos, vas a perder trabajo, vas a perder, aleluya, muchas cosas terrenales, porque cuando tú comienzas a hacerlo a la manera de Dios, amén, todo lo que no está alineado a la manera de Dios se va a tener que salir de tu lado. Entonces este evangelio debe ser predicado y debe ser manifestado. Esto implica que yo debo de morirme para vivir como Cristo vivió. Esto implica que yo debo de vivir con humildad, con amor, con compasión, imitando su ejemplo, teniéndolo a Él siempre en el primer lugar. Vivir a la manera de Cristo es ajustar mi vida, escuche bien, al plan de Dios. A veces venimos a Cristo y queremos que Jesucristo o el Padre se ajuste a nuestra manera de vivir, ¿verdad? Eso es lo que nosotros anhelamos, eso es lo que nosotros queremos. Pero el Padre, como ya sabe el plan divino que Él tiene para con tu vida, Él sabe que por el camino que andas o andabas no es el camino correcto. Entonces Él te tiene que sacar de ese camino para meterte al camino correcto y hacerlo a la manera de Dios. Dios tiene procesos para el hombre. Dios tiene dinámicas para el hombre. Dios tiene un plan divino para el hombre. Hermanos, dice la Biblia que Abraham cometió el error de salirse de la voluntad de Dios para hacer las cosas a su manera. Porque muchas veces cuando nosotros no vemos el propósito de Dios, queremos que Dios haga las cosas, o a veces nosotros nos atrevemos a hacerla a nuestra manera. ¿A cuánto le ha pasado en esta noche? Que seamos honestos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos salido de la dinámica perfecta que Dios tiene para buscar nuestra propia salida a nuestro propio problema? A veces lo hacemos, ¿verdad? Y terminamos dando vuelta por un camino más largo. ¿Y sabe por qué a veces Dios te detiene? Porque el Señor no tiene dos planes para tu vida. El Señor tiene un solo plan, y a donde sea que tú estés, Él te va a alcanzar para que tú cumplas con el propósito que Él depositó sobre tu vida. Te va a alcanzar en la discoteca, te va a alcanzar debajo del puente, te va a alcanzar donde quiera que tú te metas. El Señor te va a alcanzar, alabado sea el Señor. Porque hay un solo plan, hay un solo camino y hay una sola voluntad por encima de la nuestra. Cuando tú entiendes que eres la imagen de Dios, se te va a hacer fácil amar la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces quiere decir que el camino que Dios tiene para mí ya está preparado, ya fue trazado para mi vida. Yo no tengo que hacer nada más que buscar el favor y la dirección de Dios. Cada vez que mi manera se establece, escuche bien, hermano, por encima de la manera de Dios,
yo voy a tener una caída. Cada vez que trato de hacer las cosas a mi manera o trato de establecer mi voluntad por encima de la de Dios, yo voy a tener una caída. Y la Biblia, hermanos, nos habla de muchas caídas, de muchos hombres, mujeres de Dios que cayeron por no seguir la voluntad de Dios en sus vidas. La primera caída registrada en la Biblia fue la caída de la creación adámica. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Para ya ir entrando más profundo en este estudio. Génesis 3. ¿Estamos ahí? Dice así, mi hermano: pero la serpiente era astuta. Escuche, ¿qué dice aquí? La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz. Los hijos de tu deseo será para tu marido. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Gloria a Dios. El verso 24, vaya conmigo al verso 24. Y lo sacó Jehová del huerto. Diga conmigo: la caída adámica. Para que labrase la tierra que le fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok. Está claro que Dios habló
y dijo, ¿qué dijo Dios? De todos los árboles que están en el huerto podéis comer, pero hay uno, el árbol de la vida, que yo te prohíbo a comer. Gloria a Dios. Entonces mire algo, hermano, muy importante, porque aquí tenemos un escenario perfecto de lo que es violentar la ley de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque desde la creación nosotros podemos ver y entender que la creación no es mecánica. ¿Cuántos pueden saber esto? La creación no es mecánico. ¿Qué es algo mecánico? Que yo te impongo que tú hagas algo. Dios no es un Dios que le impone a sus hijos lo que debe hacer. Él dice, si tú quieres, sígueme. Amén. Si tú quieres, deja lo que tienes y anda y sígueme. Dios es un Dios que no es mecánico. Dios es un Dios que le dio el libre albedrío al hombre desde que lo plantó en el Edén. ¿Y qué sucede? Que como el hombre tiene el poder de la elección, el hombre va a elegir conforme a la voluntad de su concupiscencia. Y muchas veces nosotros metemos al diablo en esto, pero hoy en el nombre de Jesús tú vas a salir de aquí sabiendo que tú tienes el poder de elegir a qué Dios tú vas a servir. Tú tienes el poder de elegir entre la vida y la muerte. Diga conmigo, yo tengo el poder de la elección. A ver, le voy a hacer una pregunta. Hermana, ¿usted cree que la serpiente obligó a Eva a comer del árbol? ¿Cuántos creen? Si usted cree que la serpiente obligó a Eva, levante la mano. Todos aquí decimos que no. ¿Qué usted dice, mi hermano? Ok, ¿qué hizo la serpiente? La sedujo. Oiga bien, la sedujo. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. El diablo te va a poner el hoyo y te va a seducir para que tú caigas en el hoyo. Y después se burla de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Dios te da la elección y te dice, hijo mío, elige por el camino que tú vas a tomar. Hay un solo camino para la vida eterna. Después de que la serpiente seduce a Adán, dice que la mujer sedujo al hombre. Ahora le hago la misma pregunta. ¿Usted cree que Eva obligó al hombre a comer? No, ¿verdad? Entonces, yo puedo entender que aquí está operando la voluntad del hombre. ¿Cuántos lo saben? La voluntad que te mueve a hacer lo correcto, la voluntad que te mueve a hacer lo incorrecto, que está y se mueve todos los días de nuestra vida a través del libre albedrío. Alabado sea Dios. ¿Usted sabe que la voluntad es poderosa, hermano? La voluntad es lo que te hace a ti levantarte en la mañana todos los días. La voluntad es la que te hace a ti, esposa, que estás aquí, levantarte y prepararle el cafecito al hombre antes de irse para el trabajo. Hay unas que tienen voluntad para hacerlo, hay otras que no tienen voluntad para hacerlo, porque la voluntad es la que te mueve. Hay personas que dicen, se acabó el año 2025, me voy a apuntar en el gimnasio, voy a obtener la mejor figura. ¿Tendrás tú la voluntad para hacer eso? Porque la verdad es que muchos no tenemos la voluntad para hacerlo. Usted tiene el deseo, pero la voluntad está ahí. Alabado sea Dios. Diga conmigo, la voluntad es lo que mueve el hombre. Usted es el que decide si usted se va a levantar de la cama cuando la alarma suena, o usted decide, la voy a poner snooze, 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 snooze 15 veces. Veo muchos sospechosos aquí. Cuando la alarma suena, ¿tienes la voluntad de pararte o no? Porque la voluntad es lo que te mueve. La voluntad te define, alabado sea el nombre del Señor. La voluntad es la que te va a hacer caminar y dar pasos adelante, gloria a Dios. Pero el que no tiene voluntad no tiene movimiento, no hace nada, se estanca, se queja, especialmente cuando otros están trabajando. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no te va a obligar a nada, porque mi Dios no es un Dios mecánico.
Él te dice, tú me quieres servir. Él te dice, tú quieres servirme. Y está entre tú y yo decidir lo que vamos a hacer con nuestra vida. Porque Él te da la vida, pero Él te dice, tú vas a tomar la decisión de lo que vas a hacer con tu vida. Pero sabiendo que cada decisión nos va a alcanzar en algún momento. Sean buenas decisiones o malas decisiones, tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso le puse este ejemplo, este escenario perfecto en la Biblia. Aquí, hermanos, usted y yo podemos ver la caída de Adán y de Eva. Vino por poner la voluntad de ellos por encima de la voluntad de Dios. Cada vez que el hombre pone su voluntad por encima de la de Dios, va a caer. Aunque tú pienses que el camino se ve bonito, aunque tú pienses que la decisión que vas a tomar es la correcta, mi pregunta es, ¿consultaste con Dios? ¿Hablaste con Dios? ¿Le preguntaste a Dios cuál era su plan perfecto para tu vida? Las caídas vienen por hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Para nosotros poder vivir a la manera de Cristo, yo tengo que negarme a mí mismo. Yo tengo que morirme. Por eso la Biblia nos compara como el trigo y nos dice que si nosotros no somos como el trigo que cae a tierra y muere para dar su fruto, nos compara y nos dice que tenemos que morirnos. Amén. Lucas 9:23 dice, si alguno, escuche bien y póngamelo ahí, muchachos, en la pantalla. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra clave en este verso es quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Por qué es tan importante destacar esta palabra? Porque Jesús aquí no le está imponiendo nada a los discípulos. Él está llamando a aquellos que quieren venir detrás de Él. Hoy en día Jesús llama y toca la puerta de mucha gente. Hoy en día Jesús está tocando la puerta de muchos, pero no todos quieren escuchar, no todos quieren seguir, no todos quieren tomar la cruz para seguir a Jesús. Es tan importante para un creyente porque el Espíritu Santo se va a mover en la vida de un hombre según ese hombre o esa mujer niegue y rinda su voluntad a Él. La mentira más falsa del enemigo es dejarte saber que Dios tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Pero Dios tiene hijos que le buscan. Dios tiene hijos que lo aman. Dios tiene hijos que se consagran. Alabado sea el Señor. Dios tiene hijos que están dispuestos a negarse a sí mismo por voluntad propia. Sí, porque hay sacrificios que son voluntarios y hay sacrificios que son mandatorios, que son impuestos. ¿Cuál será el sacrificio que Dios acepta? ¿Que tú le entregues un hijo por mandato o que tú le entregues un hijo por voluntad propia? ¿Cuál será ese sacrificio que Dios verdaderamente ama y recibe de nosotros? Aquel que lo hacemos porque me están empujando a hacerlo, aquel que lo hago porque me están diciendo que lo haga o porque es una costumbre, o aquel que nace del corazón de un hijo que entiende que su padre murió en la cruz del Calvario para darle vida, para sanarlo y libertarlo. ¿Qué tipo de sacrificio le estás dando a Dios? ¿El que sale del alma o el que te impusieron en la iglesia? Desde que éramos niños hemos escuchado: haz esto, haz aquello, no, ayuna, ora. Pero ¿qué es lo que nace de tu corazón para con el Padre? ¿Qué es lo que tu corazón le está rindiendo al Padre? ¿Qué es lo que tu corazón le está queriendo dar al Señor?
sacrificios voluntarios. La agenda de Dios para tu vida es solamente una que ya Él escribió. Y tú tienes la responsabilidad de descubrir qué tú tienes para mi vida. Yo no sé usted, hermano, pero desde que yo conocí al Señor, yo me propuse escudriñar cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Jonás fue otro hombre que peleó con el plan divino de Dios. Dios le dijo a Jonás: Jonás, eres mi profeta, eres mi enviado, te voy a enviar a Nínive para que prediques mi palabra. Pero Jonás se rebeló contra la voluntad de Dios por un momento. Y cuando Jonás se rebela, vino una caída para la vida de Jonás. La agenda de Jonás era ir a Nínive, pero Jonás tenía otros planes. Vamos ahí, libro de Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. ¿Quién hizo levantar un gran viento? ¿Quién? Por más que te quieras esconder, se te van a levantar grandes vientos. Y dice: y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Vamos, dile a alguien: ¿qué tienes, dormilón? ¿Sabe lo que yo veo aquí? Un hombre que se apartó de la voluntad de Dios para irse a dormir. Usted no sabe la gente, hermano, que se aparta de hacer la voluntad de Dios para hacer absolutamente nada. Sigamos. Y le dijo: levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y le dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? O sea, en pocas palabras, identifícate, Jonás. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Usted sabe lo que el Espíritu me ministraba? El mar estaba proclamando a Jonás. Porque hay lugares y hay temporadas en tu vida donde tu propósito te va a proclamar donde quiera que tú te escondas. El mar estaba proclamando a Jonás. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará.
porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre vosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Se da cuenta, hermano, que cuando usted encaja en el lugar que Dios lo quiere, la tormenta se aplaca? ¿Cuánto le ha pasado esto? Cuando usted encaja en el lugar que usted debe de estar, haciendo la voluntad de Dios, las tormentas se apaciguan. Pero el que no está en la voluntad de Dios vive en tormenta, 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 en tormentas. Porque así es como Dios te habla y te ministra: vuelve al camino, vuelve a mi voluntad. Cuando el hombre no se rinde, estará en un continuo pleito con Dios. Y usted no quiere que Dios esté en pleito con usted. Porque el que está en pleito con Dios no va a poder ganar nunca la batalla. Si usted quiere vivir una vida de pleitos con Dios, usted no va a ganar, usted va a perder, porque Dios no ha perdido un pleito y todavía ni lo perderá jamás. Entonces nos conviene reconocer, como lo hizo Jonás. Hay momentos donde la casa está pasando una tribulación y tenemos que sentarnos a ver por quién está viniendo el problema, o quién es el causante de la situación en el hogar. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Sabe por qué? Porque hay puertas que se abren donde el enemigo tiene acceso legal de marcar tu vida, te marca el matrimonio, te marca los hijos, te marca las finanzas, te marca las emociones. Y eso, cuando es de continuo, hermano, usted tiene que detenerse y decir: ¿por quién está viniendo este mal? ¿Quién es que está abriendo la puerta al enemigo? ¿Cuántos saben que Dios revela? Cuando usted ora, Dios revela. Dios te puede revelar. A lo mejor te va a revelar a ti mismo. Ay, santo. Sí, porque siempre nosotros decimos: no, el vecino, es el otro que tiene el problema. ¿Verdad que sí? Y cuando Dios te muestra tu condición, hermano, tú dices: wow, estoy mal. Estoy actuando con altivez. Estoy actuando por mis impulsos. Estoy siendo orgulloso. No estoy siendo humilde. No estoy siendo sensible a la voluntad del Señor. Alabado sea su nombre. Sansón nos da otro ejemplo de lo que es vivir en conflicto con la voluntad del Señor. Jueces capítulo 16. Para que usted vea, hermano, que los problemas que hoy enfrentamos usted y yo ya pasaron. O sea, no se sienta mal, en pocas palabras. Lo que usted tiene es que aprender a no rendirse. Gloria a Dios. Jueces 16. ¿Lo tenemos? Dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se le llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón, has venido acá. Y lo rodearon y acecharon a toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron:
Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. O sea, usted puede ver aquí un complot en contra del escogido del Señor, ¿verdad? Usted sabe la historia. Sansón, registrado como el hombre más fuerte de la Biblia, escogido desde el vientre de su madre, llamado por Dios. La misma gloria de Dios se movía con este hombre llamado Sansón, gloria a Dios. Pero Sansón entró en un pleito, en un conflicto, hermanos, con la voluntad del Señor, gloria a Jesús. Dice el verso 6, y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él le respondió: si me ataren con 7 nimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 nimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda que estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila, esta mujer, estaba jugando con este hombre. Esta mujer estaba engañando a Sansón. Parecido a lo que pasó con Eva en el jardín del Edén, hermano. Fue seducida, fue seducido. Tenemos que tener cuidado con la seducción, con lo que nos seduce, con lo que te trata de persuadir para que te salgas de la voluntad del Señor. Amén. Y dice: y ella las aseguró con estaca, verso 14. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de un sueño, arrancó la estaca de telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo con tu corazón y tu corazón cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a moral angustia. Tenemos que tener cuidado con la presión, gloria sea el nombre del Señor. Un cristiano no se debe dejar presionar de lo que no viene de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque al él ser presionado, al ella ser importunante, entonces su alma, dice, fue reducida a angustia. Y dice el verso 17: le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo: nunca mi cabeza llevó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. O sea, eran como que eran trenzas. Bueno, creo que son dreadlocks lo que él tenía, gloria a Dios.
y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Sabe algo, hermano? El enemigo siempre va a querer buscar la forma de debilitar a un ungido de Dios. Y él te va a poner la presión, la presión, la presión, la presión, hasta que tú te debilites o hasta que tú te rindas, para quitarte la fuerza espiritual. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que la serpiente siempre trabaja con astucia, para persuadirnos, para atraernos. Eso no es nada, eso no es nada, fornica, o eso no es nada, adultera. Y te persuade y te convence, amén, a pecar, te convence a apartarte de Dios, te convence a hacer la voluntad tuya en vez de la voluntad de Dios, hasta el punto que caemos en un pleito con Dios, hasta el punto que caemos en un conflicto con Dios, hermano. Y Dios tiene que levantar mareas, vientos, tormentas, para poder llevarnos a lo profundo y rendirnos nuevamente a Él. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, hermano, mire esto, ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue raspado. Este hombre tuvo una obsesión con algo incorrecto. Cuando en tu vida tú te obsesionas con las cosas incorrectas, tú tienes que tener cuidado. En esta ocasión vemos que fue un hombre hacia una mujer, pero hay otras cosas que puede ser de tropiezo en la vida de una persona que ha sido llamado por Dios. Puede ser tu voluntad, que tu voluntad es más fuerte que la de Dios, que tú quieres hacer las cosas a tu manera, cuando Dios te ha dicho es así, así, así que quiero que lo hagas. Obsesión. Obsesión tal vez por el dinero, obsesión por las cosas materiales, obsesiones de la vida. Pero la Biblia nos dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuidado que tu obsesión no sea Cristo Jesús, amén. Cuidado que tu obsesión no sea el Espíritu Santo. Cuidado que tu obsesión no sea hacer la voluntad de Dios. Porque todo el que no hace la voluntad de Dios entrará y vivirá en conflicto con Él para siempre, hermano. Para siempre viviremos en conflicto con Dios. Donde quiera que tú te metas, Dios te va a buscar. Donde quiera que tú te escondas, Dios te va a ir a sacar. Porque Dios, tú y yo no podemos estar en conflicto con Dios. Dios le puso el camino por delante, pero Él escogió a su manera y terminó, dice la Biblia, muerto debajo de los escombros. Usted sabía que lo difícil de estar en el evangelio, hermano, no es venir al culto, no es hacer un evento, no es hacer un congreso. Usted sabe que lo más difícil es poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Alabado sea el nombre del Señor. Lo más difícil no es cantar un coro, no es cantar un corito, no es llegar a la iglesia, no es abrir la palabra. Lo más difícil es ponerla por obra. Alabado sea el nombre de Jesús. Hacer la voluntad de Dios es tan importante para un cristiano. Mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso le pusimos como tema a este estudio: un solo camino. ¿Cuál es el tema? Un solo camino, amén. Y yo te quiero decir por el Espíritu Santo que es tiempo de que tú dejes el pleito con Dios. Mire, sea cristiano, sea pastor, sea líder, llámese como se llame, que deje de hacer la voluntad de Dios o de complacer a Dios
por complacer al hombre está en peligro. Llámese como se llame, la Biblia lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es una generalización de todos nosotros. No importa tu título, no importa tu ministerio, no importa tu estatus, no importa si fuiste al instituto bíblico, no importa nada. El que hace la voluntad del Señor es el que tendrá acceso al reino de los cielos. Es tiempo de dejar de pelear con Dios. Es tiempo de que tú pongas la voluntad de Dios por encima de la tuya, aunque te duela por un momento. Escuche bien, aunque te duela por un momento. Porque llega un momento donde Dios te quita la carga para que tú puedas fluir. Pero mientras tú no pongas la voluntad de Dios por encima de la tuya, nada va a pasar. Vas a vivir en pleitos con Dios, vas a vivir en contiendas con Dios. Dios te va a tratar de alcanzar como Él pueda, porque su misericordia es tan grande que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y a la vida eterna. Usted no puede comprometerse por nadie. Para usted poder entrar al reino de los cielos, usted tiene que hacer la voluntad del Padre. Pero ¿sabe lo que hay? Mucho sentimentalismo. Es que yo no quiero herir a mi hermano. Es que yo no quiero herir a fulano. Es que yo no quiero herir a alguien. Cuidado con comprometerte con lo que a Dios no le agrada. Cuidado con meterte una barca equivocada, porque los vientos se te van a levantar. Los vientos y las mareas se te van a levantar. Hay gente que están en la barca equivocada y Dios te dice, hay un solo camino. Hay cosas que usted y yo la tenemos que cortar para hacer la voluntad de Dios. Hay personas que tú la vas a tener que cortar para hacer la voluntad de Dios, porque usted y yo no nos podemos hacer partícipe de lo que está mal. Porque el que se hace partícipe de lo que está mal termina pecando aunque no quiera. Entonces si tu mejor amiga te perjudica, dile perdón, pero te tengo que cortar. Alabado sea Dios. Si tu trabajo te hace pecar, dile perdón, pero te tengo que cortar. Todo lo que perjudica que tú te apartes de la voluntad de Dios, usted lo debe cortar, hermano. Si está mal y te perjudica, llámelo por su nombre y apártese, dice la palabra de Dios, para que usted pueda hacer la voluntad de Dios. En una ocasión, y termino con esto, Moisés estaba orando y dice la Biblia que Aarón, por no tener carácter, permitió que el pueblo se desenfrenara. Hay gente que no tiene carácter de apartarse de una persona que lo está haciendo mal. Porque a veces usted ama a esa persona, ¿verdad? A veces usted es su familiar, es su ser querido, pero están mal. Y cuando la gente no quiere cambiar, usted tiene que cortar. Usted tiene que escoger qué camino usted va a seguir. Gloria a Dios. Éxodo 32, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabadas sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado?
Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Hermanos, cuando un líder no tiene carácter para dirigir la grey, estamos en peligro, gloria a Dios. Porque el que no tiene la valentía de hablar en contra del pecado está perjudicando la misma grey del Señor. Cuando usted hace lo que usted quiera, usted está perjudicando su vida espiritual. Cuando usted no toma el consejo de la palabra, usted está perjudicando su vida espiritual. Y todo el que hace lo que quiere y no hace lo que la Biblia manda, su final va a ser un final de muerte. En esta ocasión, Aarón se quedó como el pueblo, mientras Moisés subió al monte a buscar dirección de Jehová. Y mientras Moisés estaba orando, el pueblo se desenfrenó. Cuando no hay autoridad, el pueblo se desenfrena. ¿Usted sabía eso? Cuando no nos dicen la verdad, nos desenfrenamos. Y esta es la realidad de lo que pasó en este campamento. Vamos a seguir aquí. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron el pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Porque la desobediencia nos lleva a la muerte. Gloria a Dios. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que aquel día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplaciere acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos sus pecados. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. El pecado de la idolatría, el pecado de no poner a Dios en el primer lugar, el pecado de hacer mi voluntad, aun cuando ya yo conozco cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos sumergirnos en la voluntad de Dios. Génesis 6:3, y ya termino con este verso. Pero el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Qué difícil es escuchar esta palabra de parte de Dios. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios te dio la libertad de tu ser guiado por su espíritu. Dios te dio el libre albedrío para que tú tomes la decisión correcta.
Dios te dice, sigue mi camino porque solo hay un camino. Iglesia, no dejemos de hacer la voluntad de Dios para encajar, para lo que sea. No te comprometas por nada ni nadie. Tu compromiso es con el Señor. Cuando tú entiendes que con quién es tu compromiso, no importa quién te deje, no importa quién se vaya de tu vida, no importa qué puertas se te cierren, si tú sabes que tú estás haciéndolo a la manera de Él, las tablas se van a doblar y te tocará un tiempo donde Dios quitará tu carga y tú serás bendecido, tú serás prosperado. Haz la voluntad de Dios aunque te cueste. Haz la voluntad de Dios aunque te duela. Si Dios te dice, dame eso, entrégaselo a Dios. Total, te va a dar algo mejor. No te aferres a nada de esta vida. Aférrate a la salvación. Hay personas que por encajar en lugares se desvían de la voluntad de Dios, se desvían de los mandatos de Dios. No, es que a mí me cae bien fulano y yo quiero encajar con ese grupito. Y a veces aún en la iglesia se hacen y se forman grupitos y yo quiero ser de este grupo, yo quiero ser de aquel grupo. Y tú tratas de encajar, pero no sabes que le está dando la espalda a la voluntad de Dios. No estoy diciendo que eso suceda aquí, bendito Dios, pero sucede, puede suceder que a veces tú quieres encajar en cosas, en lugares, en trabajos y en asuntos de la vida que no son tu trabajo encajar ahí. Porque no son la voluntad de Dios. ¿Qué te quiero decir ya para terminar? No vendas tus principios. ¿Qué te quiero decir? Seamos sabios, pero no en nuestra propia opinión. A veces no tenemos la razón. A veces no tenemos la respuesta. Por eso debemos menguar para que Jesucristo crezca en nuestras vidas y en nosotros. Póngase de pie en el nombre de Jesús.